porque de cualquier manera este milagro alemán no murió de repente, murió lentamente y todos lo vieron venir. Vean esto, ya se viene ahora sí la cuestión de represión y el que, maestro, chitón, precisamente para evitar que Donald Trump y esta nueva política siga infectando y que la gente se empiece también a dar cuenta como lo que está pasando ahí en Alemania y dicen, si no hacemos eso, ¿qué va a pasar? O sea, es entre la espada y la pared. Así están. Y la espada de Damocles colgando de un pelín antes de caer sobre lo que queda de Europa. Vean, el nuevo Instituto Autoritario de Europa y la empatía suicida que lo impulsa. Hay una frase que circula discretamente en la conversación privada en todo Occidente, más susurrada que habla en voz alta el porqué. Irónicamente, decirlo en voz alta se está volviendo peligroso. Europa ya desarrolla un complejo de madre, no de cuidadora, sino de policía. Continente que antaño exportaba revoluciones, filosofía y debates de los más feroces de la historia de la humanidad. Ahora exporta normas, restricciones y prohibiciones, generalmente justificadas por temas de seguridad, de prevención de daños o los valores europeos. Pero el instinto que va impulsando empieza a parecerse menos a una responsabilidad cívica y más a una especie de neurosis civilizatoria. El afán de prohibir se convierte ya en un afán de ser padres de todos. Regula la libertad de expresión, regula las plataformas, regula las opiniones, regula los reguladores que no regulan lo suficiente. Ya no hace falta ser como Elon Musk o X para ver lo que ya está pasando, porque las autoridades europeas creen cada vez más que ya no se puede confiar en los adultos donde una realidad sin supervisión. Es el reflejo cultural, la necesidad de ser padres de todos los disidentes, de castigar al desorden, de sanar el desacuerdo antes de que alguien se moleste. Y así es como simplemente son los europeos. Estamos viendo traumas reales. Europa está viviendo su psicología de posguerra de tiempo real. 2 veces en un siglo, Europa se destruyó a sí misma con extremismo, nacionalismo y retórica descontrolada. Y hay un reflejo de nunca más que se está endureciendo en política. Controlar los extremos controlando lo que los rodea, incluida la expresión. Por eso, ¿qué decía Emmanuel Macron? No podemos permitir que la ultraderecha o la ultraizquierda regresen al poder. Y tuvo que hacer un pacto con la ultraizquierda para que la ultraderecha no llegara. Y ya traicionó a la ultraizquierda. Y va de salida. Y obviamente quien va a llegar, obvio, es la ultraderecha. Ya Francia ya se perdió, pero por eso vienen con esto también, ¿no? Ahora, en esto. El reflejo de nunca más se endureció en política, controlar a los extremos controlando todo lo que los rodea, incluida la expresión. Pero lo que comenzó como protección se osificó en patología. Hoy Europa lucha en contra de estos fantasmas de su pasado, asfixiando el presente vivo. Desconfían de sus propios ciudadanos más que sus instituciones. Prohíben cosas, no porque sean peligrosas, sino porque pudiesen crear incomodidades. Y eso es lo que en esta conversación moderna llaman empatía suicida. Una especie de sobrecorrección moral tan extrema que Europa se va a dañar a sí misma si creen que la alternativa es la posibilidad de dañar a alguien más. Y el resultado será un occidente que se va a regular a sí mismo en la irrelevancia. Y el instituto de prohibir ya no tiene nada que ver con seguridad, se trata de pura ansiedad. Ansiedad en las redes sociales, por el populismo, por la disidencia, ansiedad de perder control en un mundo que ya no pide permiso a Europa. Y así Europa responde de la única manera que parece saber: más normas, más supervisión, más prohibición, más supervisión parental de la vida pública, mientras que tanto la conversación que los estadounidenses y que muchos jóvenes europeos empiezan a tener ahora es brutalmente simple. ¿A dónde hemos llegado hoy si los adultos vigilan a otros adultos como una madre a sus hijos? Porque la respuesta ya no es Europa se ha vuelto repentinamente autoritaria, es que Europa está aterrorizada porque lo que la libertad sin regulación puede producir, porque recuerda, porque están traumatizados. Y la paradoja es que este miedo a que se repita la historia está creando una nueva copia de la anterior, porque este nunca más se convirtió en así fue como pasó. Y de hecho, literal, ¿se acuerdan todo este tema de
la República del Weimar, Alemania, qué libros quemaron, qué pasa ahora con toda esta cuestión de la cultura woke, esa situación que estamos hablando del globalismo, qué posición, y hay algo peligroso que yo estoy viendo que se resisten a caer en todo esto también los globalistas, y es la puja masiva de Netflix. ¿Por qué? Por Warner Bros. Por controlar la máxima propaganda que hay. Saben que va duro Donald Trump y con todas estas políticas, ¿no? Pero si controlas esa narrativa y esa propaganda para que todo esto se mantenga en que se debe nunca más, ¿qué ha pasado? ¿Se han dado cuenta? Y mi estimadísima Alicia en el canal de las maravillas, amiga, muchas gracias por ese superchat. Mira, también, ¿quién les manda a los europillos a andar de conquistadores y sacadores desde siempre? Ahora que les está llegando el karma. Ay, espérame, se salió aquí. Sí, lloriquean, que se jodan. Exactamente, mira, al final, los herederos, ¿quiénes fueron? Estados Unidos. Y de Estados Unidos tienen sus aliados, ¿no? En el mundo lo han hecho. El buque inundible, personajes que salieron en su momento de Sudáfrica que se convirtieron a buque inundible por interés. Y bueno, es toda esa mentalidad, amigos. Y es lo que quieren rescatar en Europa. ¿Y quiénes somos los que corremos peligro al final de todo esto? El mundo en general. Que no seamos WASP, ¿no? Por eso, como mexicanos, escuchar esto, podrás tomar un bando, ¿no? Y como dice Alicia, se lo tienen ganado por karma y demás. Pues que llegue Trump y que ganen y que bla 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 y hagan lo suyo. Pero a costillas de qué, y que puede regresar. Pero aún así, del otro lado, aunque siga fuerte, o sea, ya es inevitable lo que va a pasar, ¿no? Pero esto de los globalistas aferrándose con uñas y dientes, ¿qué estaba causando en todo el mundo también? Podrás decir, no, Pablo, es que era más humano, se incluía a todos, pero era lo mismo, ¿no? Control masivo, total, pero de ideología para que todos pensasen igual. Igual. Nada de que pueda haber así una cultura en la India, una cultura civilizacional rusa, una cultura civilización china, como lo ha estado hablando Alexander Dugin, ¿no? Sino que querían imponer a forciore y nada más una cosa. Y hay un ejemplo, hay una analogía que esto nos va a dejar rápidamente el por qué es tan peligroso que todo sea una sola cuestión sin la variabilidad. Una de las principales hambrunas que hubo, por ejemplo, en Europa, fue derivado de un hongo que dio en la papa, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más tenían una sola especie de papa que producían y ese hongo acabó con la gran mayoría de este cultivo. Y al final, ¿qué sucedió? Mientras que, por ejemplo, ustedes van al Perú y así como en el México, el caso del maíz, hay una variabilidad increíble de papa, ¿no? Pega una, pues no importa, ¿qué pasa? Incluso en temas de ideología y demás, ¿no? Hay una mala, hay una que está, o sea, tú sabes que esto qué es lo que causa. Obvio que la gente caiga en un nihilismo y en un individualismo, pero a la vez como una mente colectiva nada más, ¿no? Que es ¿cómo le podemos decir? Yo, narcisismo enfermo de la cuestión woke. ¿Y qué pasa? Ustedes lo vieron, ya no quieren tener hijos, ya no saben ni lo que son, ¿no? Eso es lo malo. Y Estados Unidos dice, ok, queremos volver. Y queremos ya no meternos con los demás en cuestiones de imponer nuestra ideología. Eso sí, queremos rescatar a los nuestros, queremos rescatar a los que consideramos como la cumbre de la civilización, ¿no? Que son todos estos con esta ideología, tanto como los mormones que llegaron ahí a Estados Unidos. Vean American Primeval, ¿no? Para que les quede claro más o menos, ¿no? Y Nuevo Sion y todo esto de la doctrina Monroe y el destino manifiesto, de eso va, de eso se trata también. Es el mundo real. Mira, y me refiero a
a lo que viene. Una Europa que prohíbe a sus disidentes eso ya. Y así es como las culturas se van desvaneciendo, no con violencia, sino con el autoabandono. Occidente ya no puede defender la democracia liberal estrangulando el liberalismo. Europa ya no puede inspirar al mundo silenciando a su madre. Y en algún momento una sociedad tiene que dejar de disciplinarse por sus sombras y comenzar también a apropiarse de su propia luz. La pregunta será si Europa va a recordar cómo. O sea, amigos, esa es la cuestión. Esto es. Y miren, mi estimadísimo Smowink, muchas gracias. La tercera posición es necesaria, pero muy amenazada que nunca. Gran trabajo, Pablo. No, muchas gracias a ti. Gracias a todos los que me apoyan. Miren esto, porque Pavel Durov, el dueño de Telegram, ¿se acuerdan cuando se lo torcieron los franceses? Que tuvo un honeypot que le llaman, ¿no? Es decir, una novia que pues ahí estaba y ya sabes, o sea, no hay nada más poderoso en este mundo que una mujer, ¿no? Y es que puede ser el hombre más exitoso, más inteligente, más todo. Una mujer puede cambiarlo todo, todo. Y ahí cayó, ¿no? Y siempre ha pasado. Mírenle esto. Y después de eso, ¿qué pasó? Telegram se acabó, ¿no? O sea, literal, ya no hay confianza de compartir como anteriormente. Ya sabes que está completamente, así como cualquier otra plataforma. Y de ahí incluso muchas de las cuentas que yo sigo y así, como que ya también perdieron el interés por compartir como anteriormente compartían, ¿no? Muchos ya prefieren, dicen, bueno, ya X, ¿no? Ya en X, ¿no? No que X, pero sí también X. Ahora, la Unión Europea impone normas imposibles para castigar a las empresas tecnológicas que se niegan a censurar silenciosamente la libertad de expresión. Vimos lo mismo en Francia, una investigación criminal sin fundamento, y luego los servicios de inteligencia se ofrecieron a ayudar si Telegram, ¿no?, censuraba los discursos silenciosamente en Rumania y Moldavia, porque era la cuestión de cambio de régimen. Y los franceses le dijeron, a ver, no te vamos a hacer nada, pero tuércete de las voces disidentes, todos estos que tengan ideologías, ¿no?, que sean de antiguerra, sobre todo, y nacionalistas acá, túmbalos, quítales alcance, evítalos, que tengan problemas en la aplicación. Es eso. Y Elon Musk dice, mira, la Comisión Europea nos está ofreciendo un acuerdo secreto e ilegal. Si censurábamos la libertad de expresión sin avisar a nadie, no nos multarían. Y las demás plataformas aceptaron este acuerdo. Yo no. Los están cogiendo con 150,000 millones de euros. 120 millones de euros por transparencia, ¿no? Que incluso notas de la comunidad dicen, no es censura, es por problemas de la transparencia, ¿no? Oye, es la retórica, pero al fin y al cabo, ¿de qué trata todo esto, no? Porque sí, aquí estaba. Lo que Musk expuso y lo que has vivido sigue el mismo patrón. Creas una amenaza legal, exiges la censura silenciosa y castigas a quien se niegue, ¿no? Porque también la posición para hacer esto va encaminado, ok, si tú te niegas, ¿cómo era la primer ataque que tuvo Elon Musk en la plataforma? Por parte de los globalistas y todos estos grupos de ONGs y demás, que son los que ostentan el, ¿cómo se le dice?, el poderío de los anunciantes, Ojo con ello. Por eso Marco Rubio dice, ya no vamos a darle dinero a las ONGs, va a ser directamente a los gobiernos. Pero obvio, sus amigos, los que ellos controlen. Personajes como Bukele, personajes como Milei, ¿no? Si ustedes se portan bien y todo, como en México decían, que lo que exigen es, y la cuestión, que cada embajada tenga acceso inmediato a todos los, ¿cómo se dice?, contratos importantes de estas naciones, ¿no? Dígase de petróleos, antes que cualquier otro. Y es esto, si tú cooperas, adelante, si no, es el castigo a quien se niegue. Y esto que les digo de estos gigantes de los anunciantes, lo que le hicieron a Elon Musk era, ok, pues es que hay violencia, hay gente que los niños hay que cuidarlos. Y se venía este apocalipsis en el sentido de estas personas, ¿no? De los que ostentaban eso. Y va por ahí también.
Él resistió porque pues, el dineral que tiene, la capacidad de poder haber optado para hacer otros medios para poder financiar esta plataforma y que siguiera adelante. Y al final con Donald Trump, pues bueno, también lo lleva a la cumbre para decir, cuidado también, ¿no? Cuiden esta plataforma y vuelven estos. Pero en Europa, ¿qué está pasando? Y el gobierno dice, no nos dice lo que quisimos, 120 millones de multa. Eso no es regulación, es una extorsión para controlar la narrativa. Temen una Europa libre pensadora. Vean acá, ¿de qué va esto en este contexto, no? De Islander. Creo que ha de ser, no sé si será Kim.com, un medio de él. Lo acabo de ver hace un par de semanas. Ya ha estado interesante, miren. Bruselas acaba de imponer a X la multa de 120 millones de euros por transparencia, por negarse a actuar como un ministerio de la verdad. Y eso no es regulación, es protección de un régimen disfrazada de seguridad al consumidor. La versión oficial es casi adorable en su ingenuidad, porque la Unión Europea no castiga la libertad de expresión, no. Simplemente les preocupa estas marcas azules y las bases de datos de anuncios, porque al parecer el destino de la democracia europea depende de si tu cuenta de memes favorita está auténticamente verificada. ¿Se acuerdan cómo era la verificación anterior? Donde literalmente los que eran así, tipo Dennis Dresser, Dolia Esteves, ¿cómo se llama? Loret de Mola, todos estos personajes que eran completamente de la tirada liberal, ¿no? O globalistas, sí estaban verificados. Pero cualquier otra persona que también decías, oye, pues es un comunicador reconocido, ¿por qué no tiene la verificación? Es que no tenemos a los trabajadores suficientes para dar esto, pero se les da a todos los... No, no es cierto. Nada más a quienes estaban sobre su narrativa. Ahora la cuestión es que sí, pagas una cantidad y tienes la verificación, ¿no? Pero dices, ok, eso se abrió para todos. Mira, esto no se aplica todo el peso a esta comisión orwelliana de la censura sobre la estética de la interfaz del usuario. Se va aplicando cuando un canal de propaganda antes fiable y alineado con la OTAN, ¿se acuerdan? Incluso muchas de estos que les digo, de repente dejaban de actuar como un taquígrafo bien entrenado. Y ese es el verdadero delito. X se niega a ser un instrumento de la Unión Europea porque dices, es que este tiene verificación, confío en él, ¿no? De estos taquígrafos que les comentaba. La ley de servicios digitales se comercializaba como un guardián de la seguridad y en la práctica es un freno para la libertad de expresión transfronteriza. Otorga a burócratas no electos la autoridad para decidir qué ideas son lícitas y cuáles tienen que ser reprimidas, ¿no? En referencia a Kaja Kallas, en referencia a Ursula von der Leyen y demás. Miren esto. Multas, 120 millones de euros de hoy están envueltos en una jerga tecnocrática, pero el mensaje subyacente es inequívoco. Si no controlas la narrativa, te aplastaremos financieramente. Washington lo vio al instante. Marco Rubio denunció esta farsa sin ceremonia. La multa no es solamente un ataque a X. Ahorita van a ver porque también ya está, incluso Elon Musk se la va a cobrar gracias a una nueva ley de Estados Unidos. Esto es un ataque a todas las plataformas digitales estadounidenses, al pueblo estadounidense por parte de los gobiernos extranjeros. Porque cuando el principal diplomático de Estados Unidos acusa a Bruselas de interferir en el discurso de los estadounidenses, ya no es una disputa regulatoria, es neoimperialismo jurisdiccional por parte de un niño petulante que es la Unión Europea disfrazada de potencia. Y Musk dice, mira, los comisarios de las Stasi de la Unión Europea que despertaron están a punto de comprender el significado completo del efecto Streisand. Tienen razón. Europa famosa por sus conferencias revisionistas sobre esta memoria histórica, ahora están reconstruyendo de una forma digital la misma psicología de vigilancia que dice haber trascendido. Porque esta vez los expedientes ya no son una tinta sobre papel, son los perfiles algorítmicos juiciosos, automatizados y burocráticos que van a exigir el acceso en tiempo real a las trastiendas de un espacio público digital. Bruselas empieza con cargos por, entre comillas, transparencia, no porque le esté importando la transparencia, sino porque les aterra ser expuestos
puestos como sensores. Persiguen la desinformación directamente que harían estallar a la operación, y así están tomando la puerta lateral, simulando que se trata de protección al consumidor para luego impulsar discretamente obediencia política con el coste de operar en Europa. Y lo que está desencadenando exactamente este desastre de Moss les había advertido. El efecto Streisand les viene encima con un mazazo. Intentaron humillar a X y accidentalmente lo coronaron como el símbolo global de la conversación menos autorizada. Cada intento de sofocarlo solamente convence a más gente de que el último refugio de autenticidad es lo que Bruselas más odia. Y por supuesto, están entrando en pánico. Ojo, tómelo con pincitas, porque aquí en México sabemos a quiénes beneficia la plataforma, ¿no? Sigue siendo lo mismo de siempre, nada más que a quién, obvio, a los que beneficie al interés de Estados Unidos. Y en este caso, ¿se acuerdan todo esto? Cómo están impulsando este personaje que es como el Simo Levi, pero español. Este señor Negre, que está operando ahorita para impulsar a Javier Milei, y ahora está golpeteando aquí en México, ¿no? Que con la derecha radio y demás, ¿quién les está dando el dinero? Y obviamente la ayuda del algoritmo, ¿no? Ya lo entendemos. Gracias, Mowi. Oye, Pablo, un día puedes hacer un especial de películas de predicción. Parece que hay gente que no entiende, son adictos a TikTok. Claro que sí. Digo, he hecho una... No es de predicción, pero es parte de una narrativa que quiso impulsar Obama con la de dejando al mundo atrás. Véanla. Pero sí, claro que sí. Miren, volviendo. Y es que en esto están entrando en pánico. Europa es pobre en energía, están hambrientos de industria, están impulsados por una psicología rusófoba y gobernados por una clase alérgica a la rendición de cuentas. Y en lugar de solucionar nada de eso, se están convirtiendo en fanáticos de un control narrativo, implacables con la disidencia y amables con sus propios fracasos, obsesionados con vigilar las verdades que se están permitiendo ver a la gente común. Y es por esto que esta multa es más que una multa, ¿no? Son 120 millones. Es un ultimátum. Obedezcan a nuestros códigos de expresión o los regularemos hasta la sumisión política. Pero el mundo ya cambió. El orden unipolar ha desaparecido. Los países BRICS, la mayoría global y miles de millones de personas fuera de esta burbuja atlantista están sumados a la libertad de expresión, entre comillas. Europea es un mal cosplay, porque la Unión Europea acaba de validar esta sospecha por escrito al convertir la DSA en un arma. Bruselas cree que puede exportar su arquitectura de censura como estándar global. Si puedes multar a X, no puedes recuperar la legitimidad cultural con multas, porque a corto plazo 120 millones de euros golpearán el balance de X, pero en el largo golpearán la máscara de la Unión Europea. Y cuando el sistema exige poder de decidir lo que puedes ver, decidir o pensar, estás confesando que le temes a tus propios ciudadanos más que cualquier enemigo extranjero. Pues es lo mismo que estaba la administración de Joe Biden con la cuestión de ir en contra de todo lo que oliese a MAGA. Literal, los terroristas que eran ahora considerados ahí eran todos ellos. Es esto, ¿no? Y aquí está. Mira lo que dice Kirill Dmitriev. Esta viscosa maquinaria de la censura de la Unión Europea y la injusta multa contra X ha demostrado una vez más la advertencia de la estrategia de seguridad nacional de Trump sobre la dura perspectiva del borrado de la civilización de Europa, ¿no? Mira, la Europa está perdiendo la cuestión del PIB global, ¿no? 25% ha bajado de 1990 a 14% total del día de hoy, ¿no? A nivel mundial. Sí, el declive económico está eclipsado por la real y más stark prospect para asegurar la civilización, su perspectiva. Así que se debe de presentar la continua tendencia del continente que será irreconocible dentro de 20 años. ¿No? ¿Sí? Vean acá. Y esto es derivado de lo que ya estaban comentando. Oye, si siguen por este camino, el efecto Barbra Streisand, vean. Ay, Barbra Streisand. Mira, estadounidenses pronto pudiesen tener el derecho a demandar a Reino Unido y a la Unión Europea por censura.
Se llama Ley Granite y significa que los ciudadanos estadounidenses que son objeto de multas por parte de Unión Europea, Reino Unido, como Elon Musk, van a contrademandar a los tribunales estadounidenses y van a recibir acuerdos de miles de millones de dólares que los países europeos han invertido en bancos estadounidenses. O sea, se van a cobrar a lo chino, amigos. Y claro, aquí tienen las de ganar Elon Musk, y ahora que se han reconciliado, ¿no? Obviamente por el tema, pues, de la carrera espacial, de los satélites y de los drones, y sobre todo la potencia de inteligencia artificial que Donald Trump necesita. La ley Granite es un proyecto de ley propuesta en Wyoming que permite a los residentes demandar a gobiernos extranjeros como Reino Unido y Unión Europea por intentos de censura de la libertad de expresión en Estados Unidos, despojarlos de inmunidad y permitir la confiscación de activos de inversiones estadounidenses para asentamientos. La Cámara de Representantes está considerando una versión federal para contrarrestar estas regulaciones. Aún no se ha promulgado, pero es lo que está por llegar, amigos. Ya empieza toda esta situación, y aquí estaba, ¿no? Es lo que dice Mike Pence en este contexto, porque literal eso está metiéndole el pie a la Unión Europea para avanzar en todos los sentidos, ¿no? The EU Digital Services Act, I feel remiss if I didn't mention that the EU commissioning body there threatened Elon Musk and non-EU. Todo este cuerpo de la Unión Europea que ha estado amenazando a Elon Musk y a todos los demás. Talking to Donald Trump. Yeah, non-EU citizens, y hablando de todo el tema de Donald Trump, y donde específicamente decían que no se hablase de las protestas en las calles en su momento en Reino Unido. ¿Se acuerdan cuando empezaba el tema de esta cuestión migrante? Oye, queremos seguridad y no sé qué, y solo eso hizo hacer que mucha gente se fuera a la cárcel por un post así. Y donde ya no son miembros de la Unión Europea, así que al día de hoy están amenazando con millones de dólares en contra de X por no cumplir con estas cuestiones de desinformación, donde la comisión está amenazando a ciudadanos, más bien no ciudadanos de la Unión Europea, que estén hablando con ciudadanos europeos. Y esto es una de esas cuestiones que están empezando a ser mandatorias para saber de en dónde se está enfocando el Departamento de Estado para proteger la cuestión de la seguridad de la libertad de expresión. Y ahí está, ¿no? El nuevo Kissinger, que al igual que Henry Kissinger, Marco Rubio tiene las dos posiciones: asesor de seguridad nacional y secretario de Estado. Si un país, un grupo de países, gracias a Europa y todo esto, y hablando sobre la soberanía y esto de volverte un miembro de la Unión Europea, cuando tienes a estas entidades extranjeras que están tomando acciones que van en contra de los estadounidenses por simplemente su discurso, eso se vuelve una cuestión irritante para la política exterior de los Estados Unidos y se vuelve un impedimento para cooperar. Y no nada más van en contra de personas de alto perfil, ¿no? Sino cualquiera. Y si esto se extiende, obviamente lo que amenazará será a cualquier comentarista, a la gente que está opinando sobre los eventos mundiales, ¿no? O sea, sí, ahí está, amigos. O sea, literalmente una Europa que se está volviendo ya en su desesperación de toda esta cuestión. Pues ya, qué peligro, qué cuestión de pierden la capacidad de seguir siendo un punto importante. Ahí está, amigos. Más que los videos que vimos ahorita, resumido de muchas cosas que han estado surgiendo desde hace bastante tiempo, pero sobre todo desde que empezó el bicho, ¿no? Aquí está. Y la nueva política de seguridad nacional de Donald Trump ya dice, ese mundo ya se acabó y vamos a un multipolarismo. Y necesitan doctrina Monroe, que les decía 2.0 lleva. Ese es el número 1 de la nueva política de seguridad nacional, doctrina Monroe 2.0. Prepárense, porque de verdad
se viene, ¿eh? Ya no es cualquier cuestión, de verdad que se viene esta política para tratar de controlar este hemisferio. Y en el otro, en el 2027, ¿quieres que sigamos acá? Tú te vas a encargar si quieres. O sea, literalmente ya no puede. Europa no va a poder. La cuestión de lo que ustedes vieron con Alemania, el motor económico, la capacidad industrial, sus mercados que se están quebrando, un Estados Unidos que ya empieza también a tener más fuerza en este contexto de la capacidad de poder tener a la Reserva Federal al servicio de Donald Trump, y donde va a ser más atractivo invertir acá. Ya Europa se acabó y por eso estamos viendo esto. Pero claro, en Estados Unidos también hay personajes globalistas que están interesados en que ese orden no caiga. ¿Quién creen que va a ganar? Vamos a verlo, ¿no? Así se forman nuestros jóvenes sin noción de contexto histórico. Trompas ya ve que se cae el imperio gringo, dólar 18,17. Sí, no, también está en peligro su dólar y todo, pero al fin y al cabo pues dependemos aquí en México también de que pues Estados Unidos, si ellos caen, nosotros caemos con ellos. Amigos, para la Granja Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho, gracias por haber estado presentes en este videoprograma, gracias por sus comentarios, por sus pulgares arriba, aquellos que me apoyaron con un super chat, un super sticker, gracias amigos. Pongan un pulgar para arriba, compartan en sus redes sociales, suscríbanse si aún no lo han hecho. Aquí abajito están también los iconos, una campanita, y ponle que quiera recibir todas las notificaciones para que cada que tengamos un videoprograma puedas estar atento de la notificación. Si no, está también Telegram de la Granja Humana MX, Facebook, que ya vamos a llegar a 200,000 suscriptores allá. Vaya, se ha crecido de una manera hipérbole este año. Aquel canal está creciendo muchísimo, la Granja Humana MX de Facebook. Suscríbanse ahí comparto las noticias también. Y bueno, también en X, Granja MX, así estoy ahí, me pueden buscar. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho, nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego, nos vemos hasta la próxima.